Muy buenos días a todos. Les doy una cordial bienvenida a nuestro estudio de hoy de la Torá te confronta. Hoy estamos a 11 de abril del 2026 y nuestro estudio de hoy se titula Rúa, transformación de vidas. Esta es su servidora Sharon Rivera y nuestro pastor Miguel Acosta de Rosa de Sharon Messianic Ministry. Le damos una bienvenida, una cordial bienvenida, pero antes de comenzar tenemos unos recordatorios bien importantes. Es que nosotros todas estas clases están disponibles en nuestro canal de YouTube. También nuestros servicios de Parashá están disponibles semanalmente todos los Shabbat. Les exhorto a que se suscriban, que compartan, que le den like para que muchos más puedan ser bendecidos con esta bendición de tener el estudio de la palabra y el estudio de la Torá. Les doy la bienvenida al pastor Miguel Acosta a la clase de hoy, La Torá te confronta. Bienvenido, pastor. Gracias. Igual a ustedes, bienvenidos a todos. Estamos en un tiempo de gloria del Señor. Estamos gozándonos de manera especial y vamos a estudiar algo bien importante en este día, a clarificar algo bien importante, porque es necesario que cuando las cosas no están caminando correctamente, se enderece la senda para poder seguir recibiendo y haciendo permitir crecer la bendición en nuestras vidas. Así que me alegro de que estemos todos juntos estudiando, todos juntos aprendiendo y que el Señor se glorifique en cada vida de manera especial. Amén. Amén, amén. Creo que esto no es solamente para cada persona que está escuchándonos a nosotros y los que estamos aquí en este audio, escuchando esto en vivo, sino es para todo aquel que reciba al Padre, que reciba su palabra con ese amor y con toda esa entrega. Y yo pido eso, que cada uno de los que están escuchando este servicio de la Torá te confronta, sea de bendición y que llene sus corazones en todo momento, así como lo está haciendo con nosotros. Volver otra vez a la palabra nos llena de vida. Él es vida. Y así que pues vamos a disfrutar sin ningún más preámbulo. Vamos a comenzar. Les exhorto que abran sus Biblias, que hagan anotaciones en todos los versículos que vamos a estar usando. Vamos a estar en Hechos 10 del 1 al 20. Para que sigan la lectura con nosotros y podamos, ¿verdad?, ser bendecidos. Padre, estás aquí, la mesa es tuya. Cúbrenos, guárdanos, Señor, en todo momento, es tu palabra. Así que sé nuestro maestro para que nos guíes en todo lo que digamos, sea tuyo y venga de ti, Señor, en el espíritu y en verdad, Padre eterno. Yo te lo pido en tu nombre, mi Dios, Padre eterno. Pero antes de comenzar, como todo servicio, le entregamos una alabanza para que se glorifique Él en nuestras vidas y en este servicio. Le recordamos que toda alabanza, nosotros no tenemos derecho del autor, así que le dejamos saber esto. Así que vamos a comenzar a escucharla y a disfrutarla en este tiempo y en presencia del Padre. Amén, amén. Cuando el sol cae, mi alma empieza a entender que el tiempo del afán se va y llega tu paz. Adonai, las luces del cielo brillarán, tu reposo me envolverá, las cargas dejo en tu altar, descanso en ti, Elohim de paz. El mundo gira y no ve que el cielo se abre otra vez, que tú caminas entre los que guardan tu ley. Todo susurra, ven, reposa en mí, ten fe. Shalom, descanso en tu amor. El tiempo se detiene ante tu voz, ya mi refugio, mi canción. Tu
reposo, mi restauración. Shalom, mi corazón te adora en amor y devoción. El día santo es tu señal. Adonai, mi paz, mi hogar. Abro mi casa, entra tu luz, mi espíritu se viste de virtud, leo tu palabra y mi ser vuelve el propósito de creer, el alma cansada vuelve a ti, tu presencia me hace vivir, camino contigo, Adonai, en tu reposo hay vida y paz. El mundo gira y no ve que el cielo se abre otra vez, que tú caminas entre los que guardan tu ley, tu voz susurra, ven, reposa en mí, ten fe. Shalom, descanso en tu amor, el tiempo se detiene ante tu voz, ya mi refugio, mi canción. Tu reposo, mi restauración. Shalom, mi corazón te adora en amor y devoción. El día santo es tu señal. Adonai, mi paz, mi hogar. Permite que el Shabbat entre en tu hogar. Deja el afán y vuelve a amarle. Ahora canta, bendice y verás como la paz del Creador te cubrirá. El cielo se abre sobre tu vida. Su voz te llama, te da salida. Este es mi día, ven y reposa en mí. Dice Adonai, yo estoy aquí. El día santo es tu señal, Adonai, mi paz, mi hogar. Él es mi paz, Él es mi hogar. Ay, my God. La presencia del Padre siempre con nosotros. Gracias, Padre, Señor. Así que vamos a comenzar a estudiar tu Torah. En la Torah te confronta, Pastor Miguel. Adelante. Amén. Vamos a comenzar el estudio. Vamos a prepararnos. Lápiz, papel, Biblia abierta. Y hoy vamos a estar en el Brit Hadashah porque queremos en esta mañana, estuvimos tempranito en el primer servicio, que es la parte de la paracha que tuvimos en esta mañana. Ahora vamos a conectar con algo parecido, pero no igual, en el sentido de poder corregir a través de la palabra, porque la palabra es la que nos corrige, la que nos enseña. Nada tiene que ser anexado, nada tiene que ser quitado de la palabra del Señor. Todo tiene que permanecer como está escrito aquí. Y le voy a pedir a mi hermana Sharon que en este momento nos lea Hechos. Vamos a estar en el capítulo de Hechos. Busquen Hechos 10 para que puedan conectarse todos con nosotros, todas a una, en el aprendizaje de la palabra del Señor. Y vamos a leer Hechos 1 al 8. Un segundito, por favor. Sí, estamos aquí, estamos en bendición. Vamos a ver a un hombre que en este momento, que cuando comienza la narrativa, no era un hombre de Dios, pero el Señor está haciendo algunos señalamientos hacia ese hombre porque ya el Rúa había empezado a trabajar con la vida de Cornelio. Amén. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y daba a Dios siempre. Este vio una visión humana
90 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba, decía con él. Él, fijamente y aterrorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones han subido para mi muerte delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, cultivador, que lleve su casa mundo al mal. Él dirá lo que es necesario que hagas. Y el que hablaba con él, este llamó a dos de sus criados y a un de los soldados de los que existían, a los cuales dio a Jope después de haber contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaron. Gracias. Vamos a pensar. Tengo una narración aquí de la palabra del Señor. Tiene mucha enseñanza, tiene mucha corrección, porque han hecho hombres, han confundido a la iglesia tiempo y gente anda fuera de contexto. Nosotros no podemos andar el contexto de la palabra del Señor. Aquí hay un hombre en Zaret, un hombre llamado Cornelio. Imagínense que Cornelio era un centurión, un hombre del ejército de Roma. El hombre tenía un rango alto dentro del ejército de él, el cual le permitía tener ese sobrenombre de centurión. Ese era el título de él, un centurión. Un centurión podía tener no menos de 100 y hasta 999 hombres a cargo de él. Imagínate el poderío que él tenía en sus manos. Pero estamos mirando que Dios es tan misericordioso y amoroso que siendo este hombre mirándolo como un opresor de Israel, porque Roma fue a Israel a destruir, a romper, a entablar las cosas del enemigo. Roma se refiere al enemigo en todo momento. Y este ejército se dedicó a llevar y a romper costumbres y a gobernar y a conquistar a Israel. Nadie ha podido conquistar a Israel. Nadie. Solamente Yeshua HaMashiach. Pero estaba pasando en ese momento. Y acababa de comenzar los misterios de los apóstoles. Ya los apóstoles habían sido enviados. Ya Yeshua había subido a los cielos sentado junto a la diestra del Padre. Y desde allí gobierna junto al Ruach HaKodesh. El Ruach HaKodesh se encarga de todos los hijos del Señor, de ministrarles, de ayudarles, de bendecirlos a través de Yeshua Mashiach. Y este hombre, siendo un enemigo de la casa de Israel, él era diferente. Está habiendo un trato especial de Dios para con este hombre. Ese trato especial puede ser para todo el mundo si lo aceptamos como nuestro Señor y nos sometemos a Él. Él era un hombre que dice en el versículo 2 que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cuando hablamos de limosnas, él se refería, y al pueblo, eso se refiere al pueblo de Israel. Él, como un hombre importante en el ejército, él tenía muchos contactos dentro de Israel, pero él tenía una misericordia puesta ya
porque acuérdese que nosotros somos llamados desde antes de la fundación del mundo. Nosotros tenemos una predestinación de parte de Dios, que ese es otro tema, pero la tenemos. Y él había sido llamado y había puesto Dios un corazón en la vida de él, de Cornelio, de dar, no dice pocas, dice muchas limosnas al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, al pobre, al necesitado, al que el ejército de él estaba oprimiendo. Dios estaba usando a Cornelio para bendecir al pueblo de Israel. Dios usa a quien quiere usar siempre. Y es importante porque Cornelio tenía un tiempo de oración. Si no hubiera sido este hombre, toda esta base de Dios, él no estuviera en la palabra del Señor. Él está aquí como un ejemplo bien claro de que Dios nos va buscando primeramente, va poniendo en nuestros corazones y nosotros si seguimos haciendo lo que el Señor nos pone en nuestros corazones, nuestras vidas van a ser llenas de la bendición de Dios, no solamente para nosotros, sino para otros. Todavía Él no había tomado, Dios no lo había salvado, no le había dado la salvación en este momento cuando estamos empezando estos versículos. Y él tiene una revelación del Espíritu a través de un ángel que el Señor le envió. Cuando vemos a Cornelio viendo esto desde esta perspectiva, vemos que él tenía una relación bien fuerte, porque ¿cuántos de ustedes han recibido un ángel cuando están orando? No mucha gente ha recibido un ángel cuando están orando. Y Cornelio sí, siendo ese hombre que si lo miramos en lo militar, era el enemigo de Israel. Dios está usando al enemigo de Israel para bendecir al pueblo, para ahora él bendecir a su familia y a Cornelio. Así también Dios quiere hacer con nosotros, que nuestras familias sean bendecidas y sean prosperadas y sean levantadas en el Espíritu. Bendito es el Señor. Y él en el versículo 4 dice, y él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, que es Señor. Cuando dice atemorizado, me está diciendo que él tenía un temor, él tenía un respeto por este Dios que todavía no podíamos decir que él estaba salvo, pero él estaba obrando a favor de Cornelio y Cornelio dejándose llevar por las instrucciones del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el ángel le dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiero hacer énfasis en esta área porque Dios tiene memoria de todos los que hemos sido bendecidos y que bendecimos especialmente al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, nosotros tenemos una palabra poderosa. Tenemos oraciones de bendición diaria para Israel. Israel es la luz. Israel es el camino hacia Dios, porque ellos son los que recibieron la palabra de la Torá, la palabra de Dios, los mandamientos y los estatutos para que nosotros los hombres pudiésemos vivir bajo la bendición del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dice el ángel que Dios tiene memoria de lo que él ha bendecido a los pobres de Israel, a los necesitados. Tú bendices a un pobre, tómalo por hecho, practícalo. Bendice a un pobre en Israel, bendice a un pobre a vuelta redonda tuya y tú verás cómo Dios te va a bendecir. Porque dice la palabra del Señor en el capítulo 12 de Génesis, la bendición de Abraham, el que te bendiga yo te bendigo y el que te maldice yo lo bendeciré. O sea, al que te bendice yo lo voy a bendecir y al que te maldice yo lo voy a maldecir. Dios tiene una palabra fija y aquí la vemos en acción.
bendiciendo a ese pueblo que rechazó a su hijo. Pero Dios no tiene problema con eso porque Dios conoce la deficiencia del hombre y Dios conocía el propósito y hasta dónde iba a llegar el propósito de Yeshua. Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón. Ahí está el Espíritu orando, el que tiene por sobrenombre Pedro. Si el Espíritu está hablándole a este varón para esta misiva de que manda a buscar a Pedro, es porque el Espíritu estaba con él. Si el Espíritu no está contigo, si Dios no está contento contigo, no hay presencia del Espíritu ni movimiento del Espíritu en la vida del hombre que no busca en oración. Vemos que es importantísimo en estos primeros versículos que la oración es la base del hombre. La oración es lo que nos conecta. La oración es lo que nos eleva. La oración es una acción en todo momento que nos va llevando de día en día, de bendición en bendición. La oración es la única que nos puede equipar en lo espiritual y poder ver y tener la fe aumentada cada día por la oración. Nuestras acciones se cambian a favor del Señor en todo momento cuando nuestras oraciones son sinceras. Oraciones sinceras significan que yo voy a estar en una oración no pidiendo por mí, sino pidiendo por otros, buscando el beneficio de otros. Cuando nosotros nos metemos con Dios, Dios en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Él se toma a cargo toda nuestra vida. Usted no tiene que preocuparse por nada, porque usted no puede añadir ni quitar nada a su vida si el Señor así no lo permite. Y otra parte bien importante de la oración es que lo empodera. Ay, hemos cogido esa palabra de empoderar en estos años con un sentido muy malo entre las mujeres y los hombres modernos de este tiempo. Pero estoy hablando de empoderar en el espíritu. Te apoderas del espíritu. Dame todo lo de tu espíritu, Señor, para que podamos romper cadenas, bendiciones nuevas, frescas, porque yo estoy metido contigo, Señor mío. Así que vemos a un hombre que parte de ser un centurión, es un hombre piadoso y amoroso y bondadoso con el pueblo de Israel. Es bien importante que nosotros seamos algo parecido a lo que era Cornelio. Ahora que nosotros decimos, tenemos la salvación de Yeshua HaMashiach, pero cuando llega el momento de meternos las manos al bolsillo, las manos se paralizan, los bolsillos se cierran. Te estás cerrando a la bendición de tu vida. Estás cerrando el fluir de la bendición de Dios a tu vida cuando tú cierras tu bolsillo, porque tu bolsillo no lo llenas tú, el bolsillo lo llena la bendición de Dios para que tengas para ti y para que tengas para los otros. Por eso es que el Shema termina y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leer, por favor, hermana Sharon. Vamos a ir del 9 al 16. Amén. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaba algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a una gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todo, los cuadrúpedos, terrestres y reptiles, y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Amén. Vamos entrando en otra etapa ahora, en la cual ya Cornelio recibió la presencia del ángel y ese ángel le dio órdenes. En el versículo 9, porque ya, en el versículo 7 y 8, diligentemente Cornelio envía un soldado junto con otros a buscar a Pedro, porque eso fue lo que Dios le dijo a Pedro. Le dio las instrucciones en el versículo 6, 16, posa en casa de cierto Simón Curtidor. O sea, le dio la ubicación perfecta donde estaba él, es Pedro. Quiero hacerle saber que Dios conoce la ubicación perfecta donde tú estás. No peques y te metas debajo de un palo porque te va a encontrar. No peques y te metes debajo de la tierra o en el sótano de tu casa porque Él te va a encontrar. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, el grupo de gente que envió el centurión, Pedro subió a la azotea. Todo está coordinado de Dios. Cuando Dios tiene un propósito con la vida de un hombre, se va a cumplir sea como sea. Y ya esta gente salieron. Él no esperó y dijo, déjame pensar un par de semanas más a ver si lo envió a mi gente. No, él inmediatamente envió esa gente a buscar la bendición que él sabía que ese hombre que Dios le había dado, que era Pedro, que él no lo conocía, ese hombre iba a traer bendición a su vida. Ese hombre iba a cambiar muchas cosas en su familia. Ese hombre lo iba a llevar con la palabra del Señor, como estamos llevando nosotros vidas en este ministerio, a la presencia, a la salvación del alma de ese hombre. Bendito es el Señor. Para eso estamos aquí, llevando salvación y bendición de parte de Dios a través de la palabra, a través de la Torá, corrigiendo doctrinas erróneas como han tomado esta doctrina. Ahora entramos en esta parte que ya salieron hacia allá a buscarlo y Dios le da un momento de un éxtasis a Pedro. Pedro, quiero hacerle saber, Pedro era judío, Pedro cumplía Torá, Pedro no comía cosas que no fueran kosher. Pedro, la dieta de él era kosher a través de Levíticos 11. Hoy estuvimos estudiando Levíticos 11 en la Parashá. Ahora vemos el primer ejemplo que vemos que este hombre dice, en el versículo 10 dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Eso fue de parte de Dios. Levántate y come. Entonces Pedro dijo, mira a ver si fue el Señor o no. Señor, no. O sea, él estaba cumpliendo con la Torá porque lo que le habían enseñado en el lienzo era reptiles y aves del cielo que eran inmundas para que los hijos de Dios comieran. Y él se amparó y dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda, y acordémonos de lo que quiere decir inmundo, sucio, asqueroso y repugnante, jamás he comido, porque él era judío. Ahí vamos a empezar a ver unos cambios ahora, no en lo que estaba haciendo Pedro, porque eso estaba correctamente, él estaba correcto en no hacer como él eso, era que la visión lo había perturbado y él no entendía cuál era la visión que Dios le había dado. Al él no entender la visión que Dios le había dado, estaba un poco confuso, pero ya mismo el Espíritu Santo lo va a aclararle todo. Y entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
hay un punto bien importante que dice en el versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Las cuatro puntas se refiere a un talí, el manto de oración. Es esa parte del versículo 11. Ese lienzo era un talí porque tenía cuatro puntas por donde estaban cogidas. De donde nos cogemos cuando oramos con el manto de oración, con el talí puesto, nos agarramos de los sisis para que el Señor tenga misericordia de nuestras almas. Y fuimos bajando, llegando ahora al 16. Entonces vamos a orar, vamos a leer del 17 al 21. Amén. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que había sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Sión, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba que la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, el 21 Sí, también. no, sí, así es. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Amén. Entonces, vamos a ver aquí qué está pasando. Mientras Pedro estaba todavía perplejo, él estaba en un éxtasis que no entendía qué era lo que pasaba, por qué eso bajaba, por qué le enseñaba esas aves que eran abominables a cualquier judío y a cualquier hijo de Dios. Aclaramos eso, solo enseñamos en la paracha de hoy. Pueden buscarlo allí en YouTube. Lo enseñamos. Es abominable para nosotros, los hijos de Dios, comer cosas que no son santificadas y puras para el Señor. Por eso es que él le decía en el versículo 13 que cuando él le dice, el Señor le dice, mata y come, Pedro le decía, ninguna cosa inmunda he comido jamás. Entonces vemos cómo él está buscando qué significaría esa visión que había visto. Y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la casa, a la puerta de Simón. Vemos acá que en el versículo 6 y 7, el Señor le dice la ubicación de Pedro y el Espíritu los envía directamente a esa casa. Y allí estaba el Pedro que Dios le dijo a Cornelio que allí estaría ese varón, pero ese varón estaba teniendo una revelación y una clarificación en su espíritu y en su vida, porque ahora ellos entendían, el judío en ese momento, Israel en ese momento, entendía que solamente la palabra era para ellos, que la Torá era para ellos solo. Sí, ese era el propósito de Dios al principio, pero por desobediencia y muchas cosas más que no vienen al caso ahora, nosotros los gentiles entramos, porque de 2 pueblos hice uno. ¿Okay? Y llamando y preguntando allí, Simón se encontraba allí en ese éxtasis, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan.
Entonces, paramos un poquito aquí porque es bien interesante ver cómo que el espíritu, y cuando él abre la puerta estaban los tres hombres allí, o los hombres que estuvieran allí. Cuando usted dice el espíritu me dijo y las cosas no son como le dice usted que dijo el espíritu, pues el espíritu no habló. Mucho cuidado. He aquí tres hombres que te buscan y se levantaron. He aquí yo soy Pedro, se identifica que cuál era la causa que habían venido a buscarlo. La causa todavía ni la sabía. Él se iba a quedar perplejo por segunda vez, primero con la visión y después con lo próximo que viene, porque Dios es tremendo. Dios nos lleva de victoria en victoria, pero nos lleva de aprendizaje en aprendizaje. Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda. Testimonio, bien importante esa palabra en los hijos del Señor, que tengamos un buen testimonio en todo momento. Y estaba diciendo de que Cornelio tenía tremendo testimonio en toda la nación, no en el pueblito de Cesarea, sino en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Nosotros somos los que tenemos la voz de Dios. Nosotros Dios nos usa para que Él exprese a través del Espíritu, a través de nosotros, su intención de salvación para cualquier persona. Entonces, vamos a leer, por favor, del 23 hasta el 29, por favor. Amén. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y les acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Hasta el Amén. 29. Con lo cual, al ser llamado, viene sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Amén. Ok, vamos a este bloque ahora. Entonces, haciendo central, los hospedó allá Pedro, y al día siguiente ellos salieron hacia la misiva que Dios te había preparado. Es muy peligroso cuando Dios prepara una misión para un siervo, sea evangelística, sea misionera, y no sale al tiempo a cumplir, porque se busca tremenda situación, porque se convierte en desobediencia. Pero Pedro aquí salió caminando con estos hombres que no eran judíos. Pedro también salió con un grupo de judíos de la circuncisión, porque él se estaba todavía reuniendo con la gente de la circuncisión. Aquí es que viene ese rompimiento y el entendimiento. También podemos ver en Colosenses una disputa que él estuvo con Pablo, porque Pablo le dio una reprimenda porque tenía que decidirse, o estaba con los de la circuncisión o estaba con el Yeshua, con nuestro Yeshua Hamashiach, pero eso es otro tema. Entonces, al otro día fueron caminando, estuvo todos esos días. Era muy abominable para un judío reunirse con gente de las naciones, porque inclusive ellos veían a la gente de las naciones como si fueran unos cerdos despreciables. ¿Por qué? Por eso es que ellos tampoco comían cerdo, porque ellos veían
a las naciones como el cerdo y para ellos eso era despreciable, porque en el capítulo 11 de Levítico dice que el cerdo era despreciable. Pero eso fue el detonante para que pasara todo lo que vamos a ver ahora. Y habiendo convocado en Cesarea, y Cornelio estaba muy excitado, muy emocionado, lleno de la bendición, esperando que llegara ese gran hombre de Dios, y invita parientes y amigos íntimos. Y cuando Pedro llegó a esa casa, estaba llena de gente. ¿Quién los invitó a esa gente a casa de Cornelio? Los invitó el Espíritu Santo de Dios. Estamos viendo una obra maravillosa de precisión exacta de la obra del Señor. Cuando Pedro entró, salió Cornelio y le recibió, y portándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Eso me enseña que nosotros, hijos de Dios, cuidado, no nos tenemos que postrar delante de ningún hombre. Nosotros nos postraremos, nuestras rodillas se postrarán, nuestro espíritu y nuestras vidas y nuestras almas y nuestro ser solamente le pertenece a Yeshua HaMashiach y al Rey de Reyes. Bendito el Señor, y delante de Él y del Espíritu Santo es que solamente nos tenemos que postrar. Ahí está esa enseñanza. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Había una reunión que el Espíritu Santo había convocado por muchas casas diferentes para traerlos a ese lugar. El Espíritu Santo está convocando gente para que se una a la Rosa de Sarón Ministry, para ser bendecidos y educados y llevados a una experiencia profunda con Dios, experiencias que puedan cambiar patrones antiguos por patrones de bendición de parte del Señor. Y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Aclarado el punto. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Dónde le mostró eso Dios a Pedro? En el versículo 13. Y le vino una voz: levántate, Pedro, y mata. Porque Pedro dijo, el nada inmundo o común he comido jamás. Y él le dijo, Dios le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, porque te lo voy a poner. Esos que tú dices que son inmundos, te los voy a poner al lado tuyo como hermanos tuyos, porque esos son las naciones que han sido heridas a través de Yeshua HaMashiach y su sangre y de las ricas sabias del olivo que es Yeshua, que nos ha llegado a las naciones a reunirnos junto con Israel para que la misma bendición sea para todos nosotros. Y entonces él reconoce, aquí reconoce que nada común o inmundo, él puede decirle que ningún hombre lo llame común inmundo, perdón, sino que él reconozca que Dios va a hacer obra en ese hombre. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Tenemos que llamar, que el llamado que tenemos tiene que ser sin replicar. Tenemos que someternos y caminar. Así que preguntó por qué causa. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que hasta ahora yo estaba en ayuna. Y vuelve y le hace todo el recuento de las primeras versículos del capítulo 10 para que Pedro sepa por qué lo enviaron a buscar. Entonces a Pedro, en el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Vuelve y se confirma. El corazón de Pedro, la mente de Pedro, el espíritu de Pedro estaba siendo ministrado y transformado a la verdad que es Yeshua HaMashiach, porque Yeshua HaMashiach no tiene preferidos. Los colores de las pieles
no son preferencias para Él. Las preferencias para Él son las almas, el espíritu, la vida del hombre que ha sido llamado a que sea sometido y que haya sido transformado, que sea un adorador, que sea un hombre cumplidor de la Torá, que sea un hombre cumplidor de mandamientos, que sea un hombre de propósito. Eso es lo que mira Dios. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento. Y entonces dice, y en toda nación sagrada del que le teme hace justicia, dijo Pedro. En toda nación se le abrió la mente, aquella mente cerrada en la Torá, en la religiosidad. Por eso es que yo siempre digo que en las cosas de Yeshua HaMashiach la religiosidad sobra, porque lo que nosotros no tenemos no es religiosidad, son propósitos de Dios que nos llevan a una bendición poderosa, que nos llevan a una transformación como la que estamos viendo de Pedro en este momento. Pedro le hace una narrativa de las cosas que hizo Yeshua desde el 37 en adelante. Y dice desde el 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Pues acuérdense que Pedro estuvo con Jesucristo. Aunque lo negó 3 veces, ahí está Pedro, porque es que Dios lo miró y le dijo, tú no sabes lo que estás haciendo. Tú vas a aprender de mí, yo te voy a enseñar. Y ahí estaba enseñándole. Vosotros sabéis lo que es, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra, de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Eso es testimonio de que Pedro estuvo con el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y que Él está vivo y que Él persiste y que todavía desde el momento de este día de Cornelio hasta el día de hoy que estamos en el 26, ese Dios sigue igual, Dios no cambia, Dios no hace cambios, Dios no hace arreglos a la palabra es fija y permanente. Y cuando terminó Pedro de hacer en el 41, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, que era él y sus discípulos juntos que comieron, y nos mandó que predicásemos al, que predicásemos al pueblo y testifiquemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Esa palabra está bien importante ahí. Juez de vivos y de muertos. Él juzga a los vivos y va a juzgar los muertos. Arréglate, alíñate en la Torá. Busquemos más de Dios para que la gloria del Señor se manifieste. De este dan testimonio todos los profetas de Yeshua, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, los que habían, mira cómo dice, los fieles de la circuncisión, porque todavía no se habían convertido a Yeshua, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron
que se quedase por algunos días con ellos, porque tenían hambre y sed. Llegó la presencia del Espíritu, tomó el Espíritu la casa, tomó a todos los que no eran y ahora somos. Éramos antes hijos de la desobediencia, ahora somos hijos del Dios de la obediencia, ahora somos hijos del Dios del mandamiento, ahora somos hijos de la bendición poderosa que nos guiará un día no muy lejano, que pronto está llegada la llegada de Yeshua HaMashiach a este mundo para llevarnos juntamente con él. ¿Para qué? Para disfrutar las bienaventuranzas que tiene Dios reservada para todos nosotros. Nos tenemos que someter. Para cerrar, ¿qué quiero decir con esto? Que los que están enseñando esa doctrina de que dice Pedro mata y come, que están diciéndole a la gente, usted puede comer de todos los animales inmundos. Dios no rompe la palabra, Dios permanece en la palabra, Dios es firme, aquí no hay cambio. Estos son cosas de hombre, pensamientos de hombre. Esta palabra está bien clara y bien explicada aquí. Lo que pasa es que estos hombres se le entenebrece el pensamiento, porque el espíritu de contrariedad, el espíritu de rebeldía que tienen, no los permiten ver más adelante y poder identificar cuál era el verdadero propósito. No era, se hablaba de comida, se hablaba que no le dijera inmundo, y el judío no le puede decir inmundo. Pedro, no le digas inmundo a lo que yo he limpiado, a los hijos míos que yo los he limpiado, que yo los he bendecido, que yo los he exaltado, glorificándote de manera especial. Y todos estos que están aquí en casa de Cornelio, porque este hombre que era justo, que daba limosna, que hacía oraciones, que buscaba al pueblo de Israel, le llegó la salvación. Y Cornelio y todos los invitados fueron salvados. Y Pedro fue limpiada aquella religiosidad de que los otros pueblos, de que los otros que iban a empezar a llegar a unirse a Israel, que somos todos nosotros, a través del olivo verde, éramos sus hermanos. Por consiguiente, como nosotros no tenemos potestad ni poder para cambiarle nada a la palabra, entonces comienza a hacer sus dieta coches del 11, que no tiene que ver nada con esto que estamos viendo acá, porque solamente vimos un Pedro que dijo, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Pero ese lienzo no estaba presentando esa inmunda o comida inmunda para que él se la comiera. El lienzo le estaba diciendo, estás pensando que los gentiles son inmundos y común, y ellos son míos también, porque yo vine para salvar al mundo. En Juan 3:16, Él ha venido para salvar al mundo. Y yo llegué a este mundo para salvar las vidas de cada uno de ustedes. Y no te atrevas, Pedro, volverle a decir nunca inmundo. Ahora, lo que es inmundo en el capítulo 11 de la dieta kosher de Levítico, eso sigue siendo inmundo y eso no se puede comer. Ahora esto era otra cosa. Era que Pedro le estaba diciendo inmundo a lo que Dios iba a alabar en ese día en la casa de Cornelio. Se levantó una congregación para Dios en aquel lugar, porque hubo un hombre que, aunque era un soldado enemigo en la carne de Israel, era un hijo ya preparado desde antes de la fundación del mundo para que fuera salvo él y su casa. ¿Qué hizo Cornelio? Después que pasó todo esto, no tenemos esa información. Pero con esta información me parece que Cornelio tuvo que tomar decisiones. Porque él era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Y yo estoy casi seguro que él iba a seguir
este camino del Espíritu Santo de Dios para que sus vidas sean de bendición. Aclarado capítulo 10 de Pedro, de Hechos, donde Pedro ha puesto la palabra, se ha escrito y entendemos claramente, resumida claramente, que esto no viola la ley, porque se trata de los seres humanos, no se trata de los animales inmundos del capítulo 11 de Levítico. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, gracias Pastor Miguel por este servicio, esta aclaración poderosa, ¿verdad? Del versión. Así que le damos gracias, Padre Eterno, Elohim, por estar con nosotros en el día de hoy, en este estudio tan poderoso, Señor, Padre Eterno. Te damos gracias por tu presencia, por tu cobertura. Te pedimos que tú sigas llevando tu palabra, Señor, a corazones que lo necesiten, que tengan sed de ti, mi Dios Padre Eterno. Ahora nos despedimos en esta clase de la Torá Te Confronta, invitándolos a que vuelvan la próxima semana con nosotros y los invitamos a nuestro canal de La Rosa de Sharon Messianic Ministry para que puedan disfrutar de nuestros servicios de la Parashá y esta clase de la Torá Te Confronta todos los sábados. Así que vamos a bendecirlos con la bendición arónica con el pastor Miguel Acosta. Yevarejeja, Adonai Beishmereja, Yael Adonai Panabeleja, Bikuneja, Isa Adonai Panabeleja, Beyaseleja, Shalom. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Le damos gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy y le deseamos un bendecido día de Shabbat con toda su familia y en unión familiar completamente. Así que Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Dios los bendiga. Amén.